quiero aclarar una situación extraña acá. Yo tendría que hacerle preguntas a la próxima traigo yo un estudio de los libros del Tete y de su gran trabajo que hizo acá en el Chaco, que muchos tienen la obligación de extrañar, quiero decirlo también. Así que la próxima voy a hacer yo este papel de interrogar al Tete. Yo no creo que vaya a haber un golpe en la Argentina. Me parece que la institución golpista por excelencia, que fue el ejército, ni está en condición de hacerlo, ni lo quiere hacer. Y al mismo tiempo quiero decir lo siguiente, es muy difícil decir hoy qué es el ejército y las Fuerzas Armadas en la Argentina. Muy, muy difícil. Se les destinó un ámbito científico-técnico, de algún modo están inmersos en ese ámbito científico-técnico. La Argentina hoy fabrica cañones, fabrica vuelos, fabrica algunos misiles también. Es decir, esto supone industria militar, y la industria militar siempre supone una instancia científico-técnica. Esa es otra discusión. Las Fuerzas Armadas no tienen curso de derechos humanos. No es fácil indagar la conciencia última que hay en los cuerpos armados de la Argentina, pero uno puede decir que eso no es necesario. De algún modo, la vida militar es una vida de reglas y las instituciones militares hoy son instituciones donde se enseñan cosas que antes no se enseñaban. Quizá con el tiempo eso produzca algo que todavía no vimos. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas tiene que tener la Argentina? Las que tienen hoy son un mixto oscuro, me parece a mí, porque no está claro lo que pasa ahí, no sabemos bien qué discuten, pero sabemos que hay muchos profesores de derechos humanos. Pero todos los que estudiamos cualquier cosa sabemos que podemos creerle o no a nuestros profesores. No es como creían las Fuerzas Armadas en un tiempo de que el profesor era la voz que determinaba la orientación final de la conciencia de las personas que eran sus alumnos. Eso nunca fue así. En realidad, la verdadera educación diría que eso no debe ser así. Entonces, no habiendo esa institución precisamente golpista, todos los golpes en Argentina fueron una alianza entre el poder mediático y el poder militar. Si hacemos una breve historia, tenemos que ir a 1890, que es un golpe militar, pero un golpe militar es muy simpático. Puede ser simpático un golpe militar. Gobernaba Juárez Selman, había una crisis económica mundial, la crisis de la convertibilidad de las monedas, que es muy parecida a esta, y había un sector del ejército golpista, el general Luis María Campos, que era simpatizante de Alem, en la formación del radicalismo. Un sector de la Marina, que se presta a bombardear el puerto de Buenos Aires, que también apoya al golpe, y muchos civiles. Un golpe cívico-militar, el surgimiento de la Unión Cívica, donde participa Mitre también. En ese momento, los orígenes del Partido Radical van en comunión con el partido de Mitre, que era el Partido Nacional. A eso no lo llamamos golpe, lo llamamos Revolución del 90 porque tiene un rasgo simpático. Era un movimiento hacia la ampliación de la ciudadanía y de la democracia. Ahí gobernaba un gobernante declarado inepto, pero hay muchos parecidos con un golpe. Por ejemplo, la gran revista humorística El Mosquito le hizo la vida imposible, la convirtió en una especie de PLL incapaz de resolver nada, un puñado de roca cordobés, ¿no? De modo que diríamos que técnicamente fue un golpe fracasado por otro lado y a costa de muchas bajas. El combate principal con muchos muertos se hizo enfrente de lo que hoy es el Teatro Colón en Argentina. Inmediatamente después se construyó el Teatro Colón, el colegio que está al lado, el colegio Roca, los tribunales, todo eso no existía. Era un parque militar, por eso se llama Revolución del Parque. Si van a la Recoleta van a ver el monumento a la Revolución del Parque, donde está enterrado Raúl Alfonsín. Es un soldado del ejército con su arma, un marino con su arma y un partisano civil con su boina blanca. También los tres con fusiles. Eso es una alianza perfecta, no le diría eso un golpe. Diría que era un frente social, cívico-militar, de carácter democrático. Eso es tan difícil decir que es un golpe. Si uno se pone pesado, diría que eso podría ser un golpe, ¿verdad? Porque el gobierno de Juárez Selman era constitucional. Pero Alem es simpático, el joven sobrino de Alem, llamado Hipólito Yrigoyen, es simpático. A mí me son simpáticos. Un sector del ejército nacional con vocación más democrática, podemos decir que no es simpático, de modo que eso no lo llamamos golpe. Pero después viene el 30. ¿Qué hacer ahí con el 30? El 30 es el viejo Yrigoyen, acusado de corrupto, de nazi. Pero ahí decir nazi
los nazis todavía no existían, habían, 3 años después tomarían el poder en Alemania, pero existía el Ku Klux Klan, de modo que a los militantes radicales se decía el Ku Klux Klan. Y al mismo tiempo Irigoyen, el famoso ejemplo del diario de Irigoyen, era un personaje más bien aislado, tenía más de 80 años, y encarnaba lo que muchos movimientos populares encarnan, la vida popular más desposeída, y al mismo tiempo tienen cierta incapacidad de que esa desposesión se convierta en algo que esté en condiciones de mayor autonomía. Eso le pasó al peronismo después. Bueno, ese golpe es un golpe que preparó el diario Crítica de Natalio Botana, que fue un gran periodista. Uno puede decir, ¿cómo un golpista? Bueno, fue un gran periodista modernizador del periodismo, discípulo de Randolph Hearst, el que inspira la película Citizen Kane, El Ciudadano, la gran película de Orson Welles. Y vender diarios con una guerra es mucho más fácil. Casi se puede atribuir la guerra de Estados Unidos contra España por Cuba, en 1899 creo, por la cadena de diarios de Hearst. Y Crítica hizo lo mismo. Crítica era un gran diario donde escribía Borges, escribía Roberto Bar, y ahí la idea diaria de que se estaba en manos de un corrupto finalmente termina inquietando a la población. ¿Quién quiere estar en manos de un corrupto? ¿Quién quiere estar en manos de politiqueros, de personas violentas, que usan cachiporra? Sea cierto o no, y es probable que en un momento de degradación de un partido, todo partido se degrada, aparezcan los militantes de la cachiporra, los que no quieren perder su posición, los que saben que habían pertenecido a un movimiento popular que hoy ya no los acompaña, pero en nombre de ese acompañamiento del pasado pueden suponer que es legítimo emplear la violencia. Sí, todo eso cuando ocurre en el movimiento popular se degrada inevitablemente, un poco porque lo acusan de corrupción, otro poco porque esto puede ser cierto, otro poco porque se degrada interiormente. Entonces el diario Crítica, no tanto La Nación, sino Crítica, más una pequeña columna de cadetes del colegio militar que avanzó por la avenida Rivadavia y con escasísima resistencia, salvo en el Congreso, en la famosa aguafuerte de Roberto Bar, que presencia el tiroteo en el Congreso de los cadetes de Uriburu y los militantes radicales que estaban pertrechados en el Congreso de la Nación. Todas las demás revoluciones tuvieron un poco ese mismo formato, salvo la del 43. La del 43 es una decisión militar de un grupo de oficiales de una logia militar que tenía un poco de masonería, un poco de nacionalismo, un poco de liberalismo. No es fácil definir esa logia, el GO, de la cual saldría Perón, finalmente. Esa es una revolución sangrienta, porque hay un gran combate en la ESMA, en la ex-ESMA, pues la Marina resiste esa revolución y hay muchos muertos. En la Avenida Libertador, ahí un tipo de revolución el pueblo de Buenos Aires no estaba acostumbrado a ver. Pero el gobernante era un gobernante oscuro, era Castillo, que iba a dar paso a un gobierno conservador del centenio robustiano Patrón Costa, de modo que la población sintió que se podían respirar vientos nuevos, y en efecto ahí surge el peronismo, que posteriormente, después de Alfonsín, el peronismo ya casi no reivindica más ese 4 de junio de 1943, porque es una revolución militar sangrienta y al mismo tiempo con dos alas muy oscuras que debaten entre sí y no se sabe bien quién es el aliadófilo, o sea, partidario de Inglaterra y Estados Unidos, y quién es el germanófilo, partidario de Alemania. ¿Qué era Perón en ese momento? Ningún historiador del peronismo desentrañó exactamente en qué lugar estaba Perón. Perón era el germanófilo, pero apenas tiene la oportunidad, declara la guerra a Alemania, cuando Alemania estaba vencida. De modo que no era fácil decir en el 30 ¿qué es Perón? Perón es un golpista que sale del diario Crítica, pero al mismo tiempo no está con Uriburu, está con el general Justo, que es constitucionalista. Uriburu quería ser, como recordarán, la constitución corporativa. Ahora, la alianza de la prensa con un sector del ejército es mucho más notoria en el 55, muchísimo más notoria. Y mucho más notoria, a pesar de que todos los diarios se decía que estaban con el gobierno. No era así el caso de La Nación. Si se puede seguir qué hace La Nación en los días previos al 55, es algo que no lo hace mejor que la Iglesia, pero se puede decir que ahí es el diario de La Nación, un poco Clarín, que tiene una
relación ambigua con el peronismo, pero participa en el golpe porque Clarín está aliado de la Marina en ese momento. Y la Iglesia, los periódicos de la Iglesia, los periódicos familiares de la Iglesia. Y otro instrumento poderosísimo, el sermón dominical del párroco. ¿Sí? O sea, uno puede decir, un gobierno no aguanta 10 páginas de Clarín, se decía en una época. El gobierno del Perón no aguantó 1000 sermones de los curas párrocos de todo el país, insistiendo todos los domingos, porque el enfrentamiento con la Iglesia fue muy duro. Recuerda el matrimonio civil, Perón habilita a sectas, que la Iglesia consideraba sectas, los hermanos Basilio. Perón hace cosas muy audaces para la Argentina, desde el punto de vista de las creencias religiosas, habilitando otras creencias. Les da una para a la escuela científica Basilio, que eso fue el golpe de efecto terrible que recibió la Iglesia, y se consigue la Iglesia como un periódico, es un catecismo, hay una relación muy grande entre Iglesia y periódico. Y después el del 76, el 76 por supuesto que no solo preparó la prensa, pero la prensa tuvo un papel importantísimo que se anuda con la cuestión del papel prensa. El papel prensa surge en íntima relación con el golpe del 76, aunque ya era una idea de Noble, el director de Clarín, en los años anteriores. Ya había muerto Ricardo Noble, o Roberto Noble. Entonces, la situación al día de hoy es cuando no hay esa posibilidad de alianza entre militares, iglesia, y aunque tampoco sabemos bien qué piensa la iglesia, sabemos bien lo que piensa Bergoglio, pero no sabemos bien lo que piensa Bergoglio, es parte de la discusión argentina. Lo que ocurre hoy con este debate con Clarín, que uno puede pensar si estuvo bien o mal planteado, yo creo que es una discusión justa esa, porque desde la frase de Kirchner, ¿qué te pasa, Clarín?, una frase inquisitorial en el sentido más concesivo. Si Clarín explicaba qué le pasaba, era posible tener algún acuerdo, porque de hecho había acuerdo con el gobierno con Clarín. Por razones que no conocemos enteramente, ese acuerdo se rompe. Esta pregunta de qué le pasa a Clarín no es respondida y es tomada como una injuria, y hoy vivimos una guerra mediática que nunca se vivió en Argentina con estas proporciones. Parecida a la de Brasil, solo que en Brasil no hay una ley de medios, es muy parecida a la de Brasil. Entonces, todo lo que es la televisión como sustitución de la experiencia humana y como directora general de conciencia de la globalización está en su máxima tensión, operando, no para un golpe me parece, pero sí con pulsiones que podrían ser golpistas. Por supuesto que todos esperarán las elecciones, a ninguno que crea que hay que desembarazarse de este gobierno insoportable le conviene que haya un golpe, le conviene hoy la elección, evidentemente, pero de todas maneras una emisión de cada domingo del programa de la noche hace trasladar a todo el mundo, porque emplea todas las tecnologías del circo, de la novela, del vodevil. Ahí se resume todo el poder de la televisión con las tecnologías más modernas y con la vieja herencia del teatro popular callejero. Y los periodistas no sabemos si son periodistas ya o comediantes, o oradores de barrio, pregoneros de la Edad Media, activistas, actores teatrales no muy buenos, ninguno es un gran actor teatral, pero entonces el espectador, si no está emancipado como espectador, efectivamente está viendo algo que provoca un íntimo regocijo, como las cosas no están tan bien como esperábamos, y porque siempre los pueblos piensan que las cosas no están tan bien como esperábamos. Esto suministra una suerte de horizonte posible de deslegitimación general de un gobierno sobre la base de ningún otro programa político. El único programa político es el hedonismo de una risa que puede causar un empresario corrupto, que puede causar alguien que se fundó en el uniforme del Eternauta y aparecía como una persona adornada de toda clase de virtudes de salvación, como era el expresidente Kirchner, y que ahora hay que cambiar totalmente lo que se llama relato. El gobierno pasó a llamarlo relato y ahora la palabra relato pasa a ser una palabra cuestionada, pero al mismo tiempo en manos de aquellos contra los que se dirigía el primer relato. Entonces este otro relato, donde pareciera que la civilización es una lucha entre relatos, y debemos no creer que sea así, es una lucha entre fuerzas productivas, formas de conciencia, pero el último relato, en vez de ser el Eternauta, es un personaje que de una caja fuerte y dice estoy en éxtasis. Bueno, si eso es la política de un país, no puede ser, es una humorada que cualquiera puede hacer ante una caja fuerte, pero
en este momento están tomando todos esos símbolos como símbolos de nuestra niñez, de nuestra formación moral, del lugar donde se esconde algo, del juego de las escondidas es el más recordable de nuestra infancia, es el lugar secreto de donde saldría una verdad que se nos está ocultando. Entonces, o los gobiernos son capaces de demostrar que actúan a la luz y que no hay verdades que ocultan a nadie, o aún sin ser cierto, o aún siendo una parte cierta, porque las lógicas del Estado no siempre son visibles ni siempre son transparentes, de ser cierto, alguna pequeña la proporción que sea, es evidente que hay que hacer un debate y en la televisión misma respecto a qué quiere la televisión, suponiendo que es la madre y maestra de la mostración de todo lo visible que hay en el mundo. Es una hipótesis equivocada. Tan equivocada es que, como digo, lo que se debería hacer visible quizás es realmente las rutas del dinero, del gran capitalismo, de la globalización, de las grandes empresas. ¿Qué piensa un funcionario de las grandes calificadoras de riesgo? ¿Qué piensa un funcionario de alguna de esas calificadoras? Goldman Sachs, por ejemplo, que tiene una parte del capital accionario de Clarín. ¿Qué piensan esos funcionarios así? ¿Por qué no se toma un teleteatro que tome como eje qué piensa un funcionario de Goldman Sachs, que es parte de la globalización y del paquete accionario de Clarín? Que es muy complejo, porque el gobierno también tiene una partecita del paquete accionario. Entonces, todas esas cosas no se pueden resolver con viejas mitologías sólidas, que es el ataúd, la bóveda tanto para guardar vino como para guardar restos óseos. La palabra bóveda es muy tremenda, pertenece al inconsciente de la muerte, al tánatos. Entonces, el medio más moderno de comunicación, donde todos debemos estar conectados, porque si no estuviéramos conectados perderíamos la orientación del pensamiento, es aquel que recurre a metáforas más arcaicas. Y las metáforas más arcaicas son metáforas poderosas. Pueden voltear gobiernos, pueden debilitarlos al punto tal de quitarle su legitimidad. Por ejemplo, de quitarle el uso de la legitimidad del internauta. Y de quitarnos a todos nosotros el placer de una lectura que pudo tener una consecuencia política. Por eso el debate es económico, social, como quieran, pero también es un debate entre los símbolos de nuestra juventud, de nuestra niñez, los símbolos de los libros que leímos, de las historietas que leímos. Todo eso está en combate en la Argentina. Y orientarse en eso no es fácil. No hay ningún maestro orientador que nos diga lo que tenemos que hacer. Esto, digamos, tendrá que salir de debates colectivos donde todos nosotros tenemos que tener la lucidez de poder participar con más conocimiento y sinodio. Cuando uno dice sinodio, es qué fácil, si yo no tengo odio. El odio lo tienen los demás, pero el odio, que no es fácil de definir, es un pensamiento rencoroso que en primer lugar dirijo hacia mí mismo y después tengo el placer de decirlo de la manera más obtusa posible y creer que eso está bien. Eso sería una persona que odia. También este momento el país exige lo que la televisión cree que tiene, es el gran confesionario. No es la televisión el gran confesionario, los programas de chisme son grandes confesionarios que sustituyen a la iglesia. Por eso el astuto Bergoglio va más a la televisión que lo que fue el astuto Juan Pablo II. Si uno es sacerdote de papa, perdónenme que lo diga, si no es astuto, uno puede ser empresario poco astuto, político poco astuto, todos pueden ser poco astutos. Un presidente de la nación puede ser menos astuto que un papa, pero un papa no puede no ser astuto. La astucia es el régimen interno de la iglesia. El régimen interno de la iglesia es por qué predico las creencias y debo tolerar con astucia a los no creyentes. Bergoglio lo dijo el otro día, me dirijo a los que no creen. Ese movimiento es la máxima profunda de la astucia. Dirigirse solo a los que creen, lo que creo yo, no es astuto, es una ingenuidad. A veces la cometemos. El astuto habla a los que no creen como él. Y creo que hoy la iglesia por primera vez está dirigida por un personaje verdaderamente astuto y profundamente astuto. Por eso la alianza entre televisión e iglesia es una alianza ya producida. Porque no es que a la noche hablan solo los evangelistas, los noticiosos son evangélicos. Santo Biasati es evangélico. La lengua evangélica es omitir toda la negrura y la acritud que tiene la vida, lo agrio que tiene la vida, y postular que seamos todos buenos. Es tan fácil si lo dijo Santo Biasati.